Apocalipsis, capítulo 20, verso 7. Dice la palabra del Señor: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. Hemos llegado al punto, hermanos, de lo que será el juicio, hermanos, como se le llama aquí, ante el trono blanco. Es decir, lo que será el juicio final. Según lo que hemos leído ahí, hermanos, que al final del gobierno de nuestro Señor Jesucristo, por 1000 años, dice ahí, hermanos, que en primer lugar, pues el diablo, dice ahí que es, hermanos, ¿qué? Será suelto de su prisión. Y dice ahí que va, hermanos, a las tierras de Gog y Magog para llevarlos, hermanos, a una guerra, como dice ahí, contra la ciudad amada, es decir, el campamento de los santos. Aquí vemos la razón, en primer lugar, por qué Satanás, hermano, no había sido lanzado al lago de fuego como fue lanzado el anticristo y el falso profeta, sino que eso sucederá 1000 años después, hermanos, que será lanzado, donde fueron lanzados, dice ahí, el anticristo y el falso profeta, sino que fue, dice ahí, aprisionado, hermanos, mientras duraba el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Y que al finalizar, hermanos, los 1000 años de ese reinado, es suelto Satanás para ir a probar, sería la palabra adecuada, ir a probar a las naciones. ¿Probar qué? Porque muchos creen, hermanos, que las naciones se van a convertir en el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Ahí una vez nos muestra lo que es la elección. No es del que quiere, ¿qué más dice? Ni del que corre, sino del que tiene misericordia. ¿Cómo es posible que ante un reinado justo
y ante la presencia de Cristo por 1000 años en esta tierra, gobernando, ¿cómo es posible que estas naciones, hermanos, no se convirtieron? Pero nosotros ya conocemos la historia. Acuérdense que Jesús, hermanos, vino la primera vez, caminó entre su pueblo y fueron pocos los que creyeron en él. Alguien puede decir, pero hubieron multitudes que le seguían, sí, pero hemos leído, hermanos, de que no todos creían. Y eso que ahí hizo también señales ante los ojos de esa gente. Y no creyeron, sino que siempre lo que buscaban eran beneficios temporales. Y eso siempre va a suceder. Hace poco hablamos, hermanos, el gozo que da, hermanos. Como dice la Biblia que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Pero creo, hermanos, que el que predica la palabra, el líder, hermanos, en los grupos, al ver una persona que se convierte, creo que hay alegría. No sé si me equivoco. Hay gozo, hermano, porque está salvando un alma para Cristo. Pero a la vez, hermano, siente que está siendo respaldado por Dios. Hay gozo y todo eso. Pero algo que ustedes deben entender es que no todos van a creer. En el sentido, pues, de la salvación. Y aquí, hermanos, estamos viendo que Jesús gobernó por 1000 años, hermanos, las naciones. A eso nos referimos, que Satanás se suelto, hermanos, para ir a probar las naciones. ¿Y qué sucede? Son engañados y arrastrados a la destrucción. Porque si bien es cierto, se alistaron para la batalla, pero no hubo batalla. Y dice que un fuego del cielo de Dios descendió y los consumió a todos. Y luego inmediatamente se establece, hermanos, el trono blanco, es decir, el juicio final. Ahí termina todo lo que es, hermanos, la humanidad, la maldad, hermanos, por completo, para dar lugar, hermanos, a lo que es ya la eternidad. Amén. Y amén. Ese es el cuadro, pues, que se nos presenta ahí sobre el juicio final. Y que al discernirlo, hermanos, pueda usted entender por qué las exigencias de Dios, que muchas veces nosotros nos resentimos a esas exigencias de Dios, lo sienten como un yugo, hermanos, de tal manera que, hermanos, renuncian, se echan para atrás, otros murmuran, se ofenden. Pero aquí tenemos la razón por qué. ¿Por qué Dios, hermanos, demanda? ¿Por qué Dios es estricto? Y la razón es protegernos y que no seamos avergonzados a la hora que suene la trompeta, ni mucho menos estar aquí en estos libros que fueron abiertos, y que otro libro que fue abierto, que era el libro de la vida, ahí se buscó, tal vez estaba en el libro de la vida, búsqueme ahí, ahí está en el libro de la vida. Yo hablé en lenguas, yo prediqué tu nombre, comí en tu mesa. Usted sabe todo lo que le van a decir ahí. Y como Dios es justo, ¿verdad? Esto no lo hizo con Satanás. Satanás inmediatamente es lanzado al fuego, como fue lanzado la bestia, el anticristo y el falso profeta. Pero aquí con la humanidad es diferente. Se da un juicio para hacerle ver las obras, hermanos, y que por qué serán, hermanos, precisamente lanzados al lago de fuego, donde sufrirán por una eternidad. Son abiertos los libros, y ahí están todos en el libro y sus obras por las cuales son lanzados ahí. Pero es abierto el libro de la vida.
Por si alguien ahí, bueno, si ahí estoy, si yo caminé, yo te conocí y todo lo que van a decir. Busquémoslo pues, a ver ahí, ¿cómo te llamas? Filiberto, ¿qué? No estás, ahí estoy, no estás ahí. No es que se va a dar un asunto así, sino que se está hablando, hermano, que el juicio va a ser justo. Y justa la retribución que recibirán, hermanos, los incrédulos. Por esto mismo, hermanos, nosotros no debemos de cansarnos de predicar, porque muchas veces, hermanos, ponemos oído, como Jesucristo lo expuso, hermanos, ponemos oído al ¿cómo es que dice? Al que no son sus ovejas, dice. Le ponemos oído al extraño. A veces le prestamos los oídos. Y cuánta, hermanos, argumentos, hermanos, de tal manera que muchas veces caemos ahí en ese error. En vez de creerle a la palabra de Dios, que obviamente es una lucha, yo entiendo eso, es una lucha contra nuestra razón, contra las concupiscencias de nuestras carnes. Y a veces el mundo nos quiere hacer sentir que somos fanáticos y que es vano lo que estamos haciendo. Y muchos cristianos, entre comillas, creen, hermano, en eso, mucho fanatismo. Y por eso son fáciles de ser arrastrados. Pero el servidor de Dios no puede dejar de predicar la verdad de Dios y la sana doctrina. Por eso siempre, hermano, para ser justo, hermano, en el que predica la palabra de Dios tiene que ser amigo de todos. No puede estar con un círculo de amistades, porque se va a sentir comprometido. Y ese es el error que ha pasado con muchos, comprometido tanto el líder como la misma gente. A la hora de ser arrastrados, son arrastrados fácilmente. Así de sencillo. Porque se dejan guiar por la carne. Esas son las concupiscencias de la carne. Nuestra lógica, hermano, choca con la verdad de Dios. ¿A quién no le duele perder un amigo, un buen amigo, como usted lo considera? ¿A quién no le duele? A nadie. Disculpen. Yo creía que les dolía, pero a mí me duele. Y he perdido muchos amigos. Duele. Pero está entre las amistades que usted tiene y la amistad con Dios. Y ahí es donde debemos de elegir nosotros. O somos amigos del mundo o somos amigos de Dios. Pero el que es amigo del mundo, dice la Escritura, se constituye enemigo, dice la Biblia, se constituye enemigo de Dios. Por eso, hermano, no podemos dejar de predicar y de enseñar. Pedro decía, yo sé que todas estas cosas ustedes lo saben y lo conocen, pero yo no dejaré de repetírselos. Pablo a los Gálatas, cuando les habló fuertemente, les dijo, por esta verdad me he vuelto enemigo de ustedes. Pero esa es la verdad. Y aquí tiene la razón de ello. ¿Por qué insistir? Insistir, ¿por qué la demanda? ¿Por qué? ¿Por qué la exigencia de Dios? Quisiéramos que las cosas fueran diferentes. Eso es lo que quiere la carne. Que Dios actúe de acuerdo a nuestras concupiscencias. ¿Se imagina usted eso? Entonces Jesús hubiese dejado ser rey por aquella multitud a la cual le dio de comer. Pero todo lo contrario, cuando vio que querían hacerle rey, Jesús se escondió, se alejó de ellos. Y aquellos ni cortos ni perezosos, hermano, lo siguieron. Lo siguieron. Y cuando lo encontraron, hermano, le dijeron, maestro, ¿qué te habías hecho? Y ahí Jesús una vez les dijo, una vez más, ustedes me buscan porque les di de comer.
Y ahí les hizo el llamado, trabajad, es decir, esfuércense por la comida que lleva a la vida eterna y no por la comida que perece. ¿Ah? Y eso quedó ahí, hermano, como precedente para nosotros. Hablamos de la necesidad del discernimiento. Primero, protegernos. Y en segundo lugar, proteger, como dice el apóstol Pablo, hermano, cuando se despedía de las iglesias, a los obispos, les dijo a ellos: Dios los ha puesto a ustedes como obispo sobre las iglesias, para que la guarden, para que la protejan. Porque aquí dice, van a entrar lobos rapaces. Y dentro de ustedes se van a levantar, dice, gente que hablen cosas perversas. Y Dios los ha puesto a ustedes como obispos, dice ahí, cuidadores, como pastores, que están para alimentar las ovejas con la palabra de Dios, alimentar sus almas con la palabra de Dios, pero a la vez también protegerlos, para que cuando llegue este día, porque va a llegar, aunque usted no quiera y no le guste, este juicio va a llegar un día. De repente las cosas, así como usted ha visto que hay cosas que cambian de repente, todo está como tranquilo, todo va de acuerdo a las cosas, y de repente sucede algo y cambia todo. Cambia todo de repente, como un sueño, diría como un mal sueño. Así será este día, hermanos, como un mal sueño. Y será una realidad, hermanos, lo que es el juicio final. Es un juicio para definir el futuro eterno de los incrédulos. Verso 10. Dice ahí, hermanos, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hermano, es increíble, 1000 años después que Satanás es lanzado ahí estaban todavía la bestia y el falso profeta, es decir, el anticristo y el falso profeta. 1000 años después, ahí está. Y dice, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esas cosas que a veces que creen que los demonios y Satanás van a estar atormentando a los demás, esos son cuentos, hermano, no sé qué decirle, chinos, cuentos de viejas. No se ande creyendo eso. Acuérdense, el infierno, es decir, el lago de fuego, el infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles, es decir, los demonios. ¿Por qué la gente va ahí? Porque la gente, hermano, hasta el día de hoy, y muchos conociendo la palabra y conociendo a Cristo, le dan más credibilidad a Satanás, a su mentira, que creerle a Dios. Así de sencillo. Por eso van ahí, porque hacen mentiroso a Dios. No crea que es por haberse comido un fruto, sencillamente, o por la palabra, por ser incrédulo. No, es la acción, la actitud de la persona hacia Dios. ¿Cómo se sentiría usted que su hijo lo considere usted un padre mentiroso, que no se puede fiar de usted? ¿Cómo se sentiría? Los que tienen hijos, ¿cómo se sentirían? A mí me vale si mi hijo me cree o no me cree. No creo eso. ¿Ustedes cómo se sentirían? Que sus hijos le digan, usted es una madre mentirosa y que no se puede confiar en usted. ¿Cómo se sentirían?
triste, mal, triste. Así ofendemos a Dios. Así. Es mejor la vida con Cristo que la vida del mundo, con el mundo. Sin embargo, muchos insisten en estar en las cosas del mundo. Son mejores las armas espirituales que las armas del mundo. Pero muchos cristianos prefieren agarrar las armas del mundo. Pero el juicio vendrá, el juicio final. Aquí se acaba todo, queridos hermanos. Todo. Dice que cuando fue establecido el trono blanco, y estaba sentado, dice, en él, más adelante dice Dios, entonces delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ahí se acabó todo lo del hombre, todo lo humano. Ahí llega el fin de todo, y lo que da la apertura, lo lee en su casa, el capítulo 21, la eternidad. La eternidad, que son los que están inscritos en el libro de la vida. Amén. Procure que su nombre se escriba en el libro de la vida. ¿Cómo, hermano? Actitud, conducta delante de Dios. Que su vida se conduzca sin hipocresía, sin mentira. El que dice que está con Cristo debe andar como Él anduvo, dice Juan. Imitémoslo a Él. Amén. Y amén. Entonces vemos aquí, hermano, el diablo lanzado en el lago de fuego, es decir, al sufrimiento eterno, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Con mucha razón se escribió que a Satanás, hermanos, y él sabe que le falta poco. Así dice la Escritura. Él lo sabe. Y por eso arrecian sus ataques. Estamos, hermanos, en un reloj que va acelerado. La cuenta progresiva cada día se acelera, se acelera. Estamos en los últimos tiempos, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Eso es lo que se proclama aquí. Y como sabe que le queda poco tiempo, está arreciando y está haciendo cualquier cosa con tal, primero, destruir la obra de Dios y pretender después destruir a Dios, como un día lo quiso hacer. Si no pudo hacerlo con los ángeles al principio, mucho menos lo va a poder hacer con los hombres. Amén y amén. Verso 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Después de hacer memoria de sus delitos, los incrédulos son lanzados, hermanos, al final, como dice ahí, al lago de fuego, el cual sufrirán
por eternidad, como Satanás, sus ángeles, es decir, los demonios, el falso profeta y el anticristo. Alguien puede decir, ahí no dice eso, pero Jesucristo enseñó eso. Está la narración de Lucas sobre el rico y Lázaro, ¿se acuerdan? Pero leamos lo que dice el Señor, hermanos, en Marcos capítulo 9, verso 43. 9:43 de Marcos. Y me dice un amén cuando lo tenga. Marcos capítulo 9. Si quiere, desde el verso 42. ¿Lo tiene? ¿Qué dice ahí? Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Por qué dice eso él? Porque no simplemente dice, se van a perder de gozar la vida eterna. Porque muchos creen que el morir, ahí se acabó todo. Aún está escrito, dice ahí, muerto el perro, se acaba la rabia. Eclesiastés. Pero ahí lo dijo Salomón, todo lo que está, y todo lo consideró, todo lo que está bajo el sol. Y por eso dice que los muertos nada saben. Pero está hablando del tiempo. Dentro, hermanos, de los límites en que vive todo ser humano, todo lo que está bajo el sol. Pero aquí Jesucristo está hablando clarísimo, hermano. Es mejor, si tu mano peca, dice así. ¿Qué dice? Córtala. Porque es mejor entrar manco al reino de los cielos que entrar con las dos buenas al infierno, donde el gusano de ellos no muere, dice ahí, ni el fuego se apagará. Está hablando de esa perdición y de ese sufrimiento eterno, y lo repite varias veces. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Amén. Ahí tenemos esa advertencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso mi hermano afiló varios machetes ahora. Pasen aquí adelante. No, hermano. No está hablando de algo físico, está hablando de actitud, de conducta, ¿verdad? Más adelante expone, hermanos, los hombres buscan su propia gloria en vez de buscar la gloria de Dios. Podemos imitar a todos estos hombres que creyeron en Dios. Juan el Bautista, le quisieron tocar su orgullo cuando le llegaron a decir: al que tú señalaste, ese ahora bautiza más gente que tú. Esperaban, hermano, con queso, tráeme el machete. Eso esperaba una reacción así.
Y él dijo, es necesario que él crezca y yo mengue. Ya se los había dicho, dice él. Entonces, todo predicador, todo creyente está, hermanos, para levantar a Cristo y no él. El predicador tiene que ser humilde, no tiene que ser exhibicionista. Sí, pero mucha gente sigue en estos predicadores, el caso de Juan Bautista, pero no es porque ellos lo buscaron. Lo siguen porque creyeron en la verdad que les había sido revelado a ellos, la palabra de Dios. Pero él les enseñaba que la mirada debía estar puesta en Jesús siempre. Y así enseñaron todos. Miren Cornelio, hermanos, porque el ángel le había dicho que iba a llegar un hombre, hermano, y le iba a decir todas las cosas que tenía que hacer. Solo por eso, cuando llegó Pedro, hermano, se le puso de rodillas. Y Pedro le dijo, levántate, no hagas eso. No hagas eso. Hombres que rechazaron eso. Pero usted va a ver la gente, hermanos, dentro del pueblo cristiano, entre comillas, hermanos, celo primero por los otros que tienen éxito y a la vez pretender traer la atención hacia su persona. Por eso todo el mal que se da aquí es por celo. Eso lo dice Pablo. ¿De dónde vienen las guerras, las divisiones? De vuestro celo. Desde el principio, hermanos, Satanás fue por celo, como lo dijo y lo expresó David, por ejemplo, que es el hombre para que tengas memoria de él. Lo hiciste poco menor que los ángeles y lo has levantado y coronado con gloria. Eso le desagrada a Satanás. Y eso es lo que infectó él como virus en los corazones y en la mente de los hombres hasta el día de hoy. Pero aquí dice, si tu ojo, tu pie, tu mano o tu brazo, sácalo, córtalo. ¿Qué significa eso, cortar? No es que lo va a hacer, hermano, físicamente, sino que ser tolerantes. Como Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Aguanta, 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 aguanta. Y no devuelvas el mal que te hacen. No lo devuelvas. Porque esa es la idea de Satanás, reducirte a como son ellos. No lo permitas. No puedes. Honra a Dios. Créele a Cristo. Puesto los ojos en el autor de la vida. Para que cuando llegue, hermano, este tiempo, tú no estés entre ellos. Porque aquí se va a definir la eternidad de todos los incrédulos. La Biblia dice, el juicio ha de venir y ha de comenzar por la casa. Y si el juicio comienza por la casa, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? Será terrible. Será terrible. Se pide, hermano, santidad y se pide temor. No a los hombres, sino a Dios. Ahí está todo escrito para que usted no se extravíe. Ahí está todo escrito para que usted sepa el camino que debe llevar, el camino que lleva a la vida. Amén y amén. Esto es triste, hermano, pero se escribieron para amonestación nuestra. Dios no quiere que lleguemos a esto. Por eso por ahí hay una declaración, permítanme, voy a ver si se las encuentro. Cuando se habló de las bodas del Cordero, ¿se acuerdan? Se las voy a buscar
Cuando dice bienaventurados los que resucitan, dice en la primera resurrección. No sé si alguien lo halló ahí. Bienaventurado dice. ¿Cómo? ¿20? ¿Ah? ¿20 qué? 26. Gracias, hermano. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Amén. La segunda resurrección, porque tienen que resucitar todos los incrédulos, pero para el juicio y para condenación. Nosotros fuimos resucitados para vida, o seremos resucitados para vida. Y por eso dice bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Ahí hay que procurar, hay que luchar, hay que ser valiente, hay que ser esforzado aquí, diligente, para estar en la primera resurrección y no en la segunda, porque la segunda es para juicio, la condenación eterna, el sufrimiento eterno. Y como dice ahí el verso 15, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué nos deja esto a nosotros si no, hermanos, tener temor y entender ahora por qué la exigencia de Dios, que dejó sus principios? Andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Habla de disciplina, porque el que ama, dice la Escritura, al que ama, Dios disciplina. Al que no ama, ahí lo deja. Por eso a usted le es muy extraño cuántos libros se han escrito. ¿Por qué causa? ¿Por qué a veces a la gente mala le va bien y todo le sale bien? Así lo consideró una vez David también. Yo soy azotado todo el tiempo, dice, castigado todo el tiempo, y esto hasta la lengua la pasean por la tierra y les va bien. Pero cuando entré al santuario, wow, dice, qué terrible. El Señor me reveló el fin de ellos. Están siendo preparados para el día de la matanza, la cual no debemos de alegrarnos, sino que todo lo contrario, sabiendo que son almas, hay que orar para que Dios se revele una vez más a ellos y sean salvos. Eso es lo que nos manda la Escritura. Usted no puede tener enemigos. Si ellos quieren ser enemigos de usted, es otra cosa. Usted no sea enemigo de nadie. Amén. Amén. Jesús no fue enemigo de nadie y lo probó recibiéndolos a todos, pero eso sí, llamándolos al arrepentimiento genuino. Muchos se hicieron enemigos de Jesús, pero Él no fue enemigo de nadie. El mundo es enemigo de Dios y Dios en su misericordia. Por eso dice la Escritura que tenemos paz para con Dios, con Cristo. La paz que se menciona aquí es la reconciliación del hombre con Dios. Reconciliaos con Dios. Eso es ponerse en paz con Dios. Y ponerse en paz con Dios es reconciliarse con Él. Amén y amén. Cierre sus ojos
Y dígale, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, por tu consejo. Y dígale, Señor, perdona mi soberbia y la dureza de mi corazón. Perdona mi hipocresía, mis mentiras, Señor. Y propóngase honrar a Dios, ser diferente para honrar a Dios.